Mateo 4, ¿listo? Señor, gracias. 4, versículo 18. Sí, Mateo 4, versículo 18. Y eso es para que recuerdes cómo te llamó, recuerda cómo te llamó el Señor. Y vamos a escuchar, vamos a leer unos hombres que el Señor llamó, ¿listo? 4:18, sí. Y dice así: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes. Los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. ¿Qué logran notar ahí en eso que leímos? Primero, que eran hermanos, ¿cierto? Dos hermanos diferentes. Lo segundo, eran pescadores, también eran pescadores. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es que dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron, ¿cierto? Dice, y dejando, voy a volvérselo a leer. Dice, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, Facebook, Instagram, WhatsApp, no mentiras, dejando las redes, dice que lo siguieron al instante, ¿cierto? No se demoraron ni un segundo, no dijeron: Señor, ¿para qué nos quieres llevar por allá? ¿Usted para qué nos está llamando? Yo veo que la palabra dice que los llamó. Yo no sé el poder de convencimiento que tenía Jesús en ese momento, o que tiene ahora, porque sigue llamando. Y dice que los llamó, y ahí mismo al instante soltaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Dios me estaba hablando a través de esto. No sé si usted recuerda cuando el Señor te llamó, o en qué momento, o qué estabas haciendo en el momento que alguien te habló de Jesús. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Recuerda con claridad quién fue la persona que te habló del Señor Jesús y qué estabas haciendo en ese momento. No sé si usted lo recuerda. A mí varias personas me hablaban de Jesús, ¿cierto? Y más que mi hermano ya conocía, pero yo a él no. Usted sabe que uno de los hermanos como que no les cree mucho. Pero mi hermano habló del Señor a otras personas, y esas personas me hablaron a mí del Señor. Pero sí tengo un recuerdo en mi mente. Fue en un bus que me monté, en un paseo que íbamos, me invitaron de unos cristianos, y cuando me montaron, yo era desesperado por montarme con media botella de ron. Yo: no, espéreme, yo voy a la tienda para comprar una media botella de ron. Y yo me acuerdo que me dijeron: no, hágale que el bus ya va a arrancar. Y apenas me monté en el bus, ¡puf!, cerraron la puerta, y yo, sin la media de ron. Y arrancamos por allá. Pero hubo un señor que estaba en el bus, y todo el camino me miraba así fijamente, que yo estaba diciendo: ¿este señor es gay o qué, que me está mirando tanto? Y me miraba, y yo: Señor, ¿qué quiere? Y yo, Entonces yo estaba incómodo. Al final me llamó. Cuando me llamó, se me acercó aquí en el oído, y la verdad, estaba como precavido. Y me dijo: el Señor te ha llamado con un propósito, y es de glorificarme en tu vida. Y yo sentía que es glorificarme. Yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo ese Señor. Yo le decía: Señor, ¿usted qué me quiere decir? Pero yo recuerdo esas palabras toda la vida. Después me monté por allá, una vez que fui por primera vez al mar, en Coveñas, me monté en una lanchita, y pasó lo mismo. El viejito que estaba remando en la barquita, no me quitaba la mirada. Y yo, Dios mío. Y otra vez me dijo: el Señor te tiene para algo. Y yo, otra vez, Señor, ¿para qué me tiene? Esos hombres, cuando el Señor los llamó y les dijo: vengan, dice que al instante dejaron todo y lo siguieron. Ellos no sabían a qué iban, ¿cierto? Pero Él les dijo: van a ser pescadores de hombres. Y ellos dijeron: vamos con Jesús. Y arrancaron con Jesús. En esta noche lo que Dios quiere hablarle en este primer punto es: nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Yo sé que muchos pudimos estar, mejor dicho, en cosas muy malas. Otros de pronto no fuimos malos y estábamos ahí como en medio, ¿cierto? Otros que a lo mejor se sentían buenos, pero Dios los llamó con un propósito. A estos Dios les dijo: los llamo con un propósito de ser pescadores de hombres. Y yo te hago una pregunta en esta noche: ¿usted sabe con qué propósito te ha llamado el Señor? ¿Le has hecho esa pregunta al Señor? Señor, ¿usted por qué me llamó?
a servirte, ¿usted por qué me llamó a buscarte? Señor, ¿usted con qué propósito me tiene parado hoy aquí? Si usted está vivo hoy es porque Dios tiene todavía el propósito con su vida, ¿cierto? No sé si se levantó y dijo, Señor, y quiero el propósito de que esto me salga bien, y te pones en tu mente lo que quieres hacer en el día con un propósito. ¿Alguien sabe con el propósito que Dios lo llamó? Usted sabía que usted es tan importante en las manos del Señor, que Dios no te llamó por casualidad ni porque se le dio la gana. Él nos llamó porque Él quería escogerte para algo específico. A esos hombres fue para pescar hombres, para pescar almas. Pero cuando usted muchas veces dice, Señor, es que yo no sirvo para nada, Dios te ha llamado con un propósito, como llamó a esos hombres que vivían de la pesca. Y tenían su trabajo, pescaban con su papá, otros tenían, Pedro era casado. Entonces todos tenían un propósito, pero en un propósito celestial. Cuando Jesús te llama, es con un propósito exacto, con un propósito específico. Y yo quiero que usted en esta noche, yo sé que va a llegar a su casa, pero cuando esté en su cama, pregúntele al Señor, Señor, ¿usted con qué propósito me tiene en esta vida? No sé si sacar drogadictos, mujeres de la prostitución, ir a la cárcel, sanar enfermos. Esos hombres empezaron en el versículo 23 a caminar con Jesús y dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Dice, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, empezó a llevarlos con un propósito y a mostrarles qué quería hacer. Entonces yo quiero que en esta noche Dios me decía, dígales si saben cuál es el propósito, recuérdeles el propósito, nunca olvides de a dónde Dios te llamó, de a dónde te sacó. Yo a veces cuando estoy así como medio dudando de mi fe, me siento, saco un tiempo a solas y empiezo a recapacitar de todo lo que Dios me ha librado. Yo decía, Dios, si yo estuviera sin Dios en este momento, ¿en dónde estaría? ¿Te has puesto a pensar dónde estarías si en ese momento no tuvieras a Dios en el corazón? A lo mejor tuvieras dinero, ¿cierto? Pero afligido. No sé si a usted lo sanó el Señor. A mí me sanó el Señor de una enfermedad que ni supieron qué era, pero Dios me sanó. Dios tiene un propósito con usted y es lo que Dios te dice en esta noche. Piensa por un momento, ¿para qué Dios me trajo a este planeta? Dice, y cuando lo llamó tenía propósitos y les preguntó, les dijo, vengan, no les dijo, ¿quieren venir conmigo? No, les dijo, vengan, vengan. Y así nos llamó el Señor, ¿cierto? A mí cuando me llamó, me dijo, venga. Y les dije, ay Dios, y yo era como un pie en el mundo y un pie acá, un pie aquí y un pie allá. Hasta que alguien me dijo, bueno, ¿hasta cuándo va a tomar una decisión? O sigue a Dios o sigue en el mundo. Pero te aconsejo la segunda, es la primera, seguir a Dios. Lo segundo es que Él nos llamó y nos enseña a caminar. Yo quiero que vayamos a Mateo 14, 22, si es tan amable. Mateo 14, versículo 22. Y hay alguien que el Señor le enseñó a caminar. Y no fue sobre la tierra, fue sobre el mar. ¿Cierto? Listo. Se lo voy a leer desde el 22. Dice, Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después de que Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban aquí en mi Biblia dice, se encontraban en problemas lejos de tierra, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo. Y les dijo,
tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y le dijo: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y dijo: sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo: ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús: ¿por qué dudaste de mí? Y cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron de verdad y le dijeron: eres el Hijo de Dios. Y exclamaron. Dios nos llamó, nos dio un propósito, pero Él también nos va a enseñar a caminar, aún sobre las aguas. Y le hago una pregunta: ¿usted se ha sentido solo en la barca? ¿Se ha sentido sin Jesús en la barca? Dice: se encontraron en problemas y lejos de la tierra. Ahí no había ayuda de ninguna clase, ahí no podían gritar, ni había clave Morse, ni nada. Estaban solos dentro del mar, solos. Y dice que cuando vieron a Jesús se asustaron y dijeron: un fantasma, tengo miedo. Y les dijo: tengan ánimo, tengan ánimo. Y es lo que Dios te dice en esta noche: tengan ánimo, tengan fe. Y les dijo, pero cuando se estaba hundiendo, dice que gritó. Le dijo: Señor, sálvame. Yo no sé si cuando está en medio de una dificultad, ahí en el mar no había ninguna ayuda. Y yo sé que usted y yo muchas veces nos hemos sentido sin ninguna ayuda. Pero Dios te dice a través que Él te va a enseñar a caminar. Y lo que hizo Pedro fue que, ¿qué? Gritó. Yo no sé usted qué hace cuando está en problemas, si se queda callado. Yo soy de los que me quedo callado y me encierro, ¿cierto? Antes me encerraba y lloraba y muchas veces aún lo hago, ¿cierto? Pero me quedaba en silencio, no era capaz ni de decirle nada ni a Dios ni a nadie. A Dios porque ni siquiera creía en Él, y a nadie porque desconfiaba. Pero Pedro dice que gritó y el Señor lo ayudó. Y le dijo: Señor, sálvame. Y dice que Jesús extendió la mano, lo sostuvo y lo ayudó. Y después de que lo llevó, le dijo: hombre de poca fe. Jesús muchas veces no era como la mamá y el papá de uno, ¿cierto? No sé a cuántos lo cogían y le pegaban a usted una tanda por portarse mal y después le decían: ¿qué pasó? Y después usted todo reventado, todo raspado, caído. No, Jesús es de los que primero te levanta, te sana las heridas y después le dice: hey, hombre de poca fe. El ser humano siempre está muy bueno para juzgar, ¿cierto? Somos muy buenos para juzgar y primero lo levantamos a correr al que sea, ¿cierto? Primero lo juzgamos y después por allá: hey, ¿qué te pasó? Cuando te das cuenta que lo que le pasó te había podido pasar a ti. Pero Jesús es diferente. Jesús primero lo ayudó, lo levantó, lo llevó hasta la barca y después le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Dios te dice esa palabra en esta noche también, mi hermano. Dios también me la ha hecho muchas veces. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas a veces? Si el Rey del Universo está caminando con usted y conmigo. Él dijo: todos los días de mi vida voy a estar con ustedes. Y aunque no lo podamos ver, Él camina con usted y camina conmigo. Yo cuando hay veces oro o saco el tiempo para orar, yo soy muy, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿cierto? O no sé si usted lo ha hecho también. Les voy a confesar algo, ¿cierto? Yo a veces me meto a orar y yo soy con mis ojos cerrados y estoy orando y estoy orando. Y yo no sé si cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios y usted abre los ojos como para ver si logra ver, si lo logra ver. Eso he hecho yo en mis locuras en mi casa, ¿cierto? Yo soy con los ojos cerrados, estoy orando y cuando muchas veces siento la presencia de Dios, yo, aquí está. Bueno, yo no digo que estoy loco, ¿qué? Pero es algo, cosas que yo hago en mi soledad con el Señor. O muchas veces a mí me meto al baño y yo le digo: Señor, yo sé que está acá, yo sé que aún esta agua que me está bañando me está llenando de su presencia. Bueno, yo hago un montón de locuras que usted dirá. Mi papá a veces me mira hablando solo y dice: mijo, ¿usted qué le pasa? Y yo: no, tranquilo, pa, estoy aquí orando o estoy leyendo. Pero mi papá es así, me ve haciendo alguna cosa y: ¿usted qué está haciendo? Pero muchas veces solamente Dios conoce nuestras locuras. Yo no sé cuántas locuras hace con el Señor usted para intimar con Él, para hablar con Él. Pero cuando Dios te llamó con un propósito. Segundo, Dios te enseñará a caminar aún sobre las aguas.
En estos momentos en mi trabajo están ocurriendo cosas muy fuertes y el uno dice, nos van a echar, nos van a echar, nos van a despedir. Y de tanto decir eso, yo ya estaba como así. Y cuando me metí a orar, me dijo esa palabra, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? Si yo prometí que te iba a sostener, si yo te iba a dar el vestido, la comida, ¿por qué dudas? Y ¿sabes qué noté yo cuando en esos días que escuché? Yo trabajo con cosas de seguridad social, ¿cierto? Tenemos por ahí 300 personas afiliadas. Cuando dijeron lo de Sura, ¿ustedes creen que cuántas personas me llamaron? Ese teléfono casi se me revienta y yo, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y yo veía las noticias y todo eso y yo, Señor, pero ¿por qué dudamos? Ni que Sura fuera el que nos fuera a alimentar o sostener. Tenemos un Padre Celestial que nos da la salud, que nos cuida y que nos bendice. Y yo no sé si... Señor, gracias. Señor, gracias. Y si usted en algún momento ha dudado, dígale, Señor, perdón, yo también soy como Pedro, yo he dudado. Que cuando caminé en el agua, ay, yo pensé que tenía la fe. No tengas temor, no tengas miedo, que el que te creó prometió sostenerte y prometió caminar con usted. Y cuando usted sienta temor, dígale, Señor, yo hoy grito como Pedro, Señor, yo grito, sálvame, sálvame, Señor. Tienes que abrir tu boca, no te quedes callado. Estás ahí a un paso de tenerlo ahí, solamente es que lo invoques y Él va a estar contigo, dice la palabra. Clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé, ¿cierto? No lo sabemos. Pero cuando clamamos muchas veces, Señor, usted sí está aquí. Y Él dijo, yo te responderé. Lo otro es Lucas 8:22. Lucas era médico, dice la palabra, que era el médico. Lucas 8:22. ¿Ya lo encontraron? Uy, qué rapidez. Eso está muy bien. 8:22. Y dice así. 8:22. Jesús, calma que la tempestad o la tormenta. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, qué curioso, volvió otra vez en la barca, ¿cierto? Y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento, y las olas cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Dice que cuando Él nos llamó con un propósito, Él nos va a enseñar a caminar sobre las aguas, y si las aguas están muy fuertes, dice que Él va a reprender la tempestad. Y volví y les digo lo mismo, ¿por qué es que no tienen fe? Cierre sus ojos por un momento, cierre sus ojos. Yo no sé usted, como decía la pastora ahorita en la oración, yo no sé usted qué está viviendo en el día a día, yo no sé qué circunstancia lo está rodeando. Yo no sé qué está sucediendo en su barca, ¿cierto? Pero recuerda que en esa barca, cuando no estaba Jesús, llegó caminando en el momento preciso. Él no llegó cuando se estaban ahogando, Él llegó en el momento preciso. Y Pedro caminó con Él en la barca, en el mar. Y Pedro, cuando un día gritó, le dijo, Señor, sálvame. Y dice que el Señor lo sacó, lo ayudó, lo levantó, lo llevó a la barca. Después dice que Jesús estaba en una barca y estaba dormido, porque también era un hombre en ese momento y sentía cansancio. Y dice que ellos al ver se asustaron demasiado, pero dice que Jesús, cuando vio la fuerte tempestad, se levantó y reprendió los vientos. Pero en cada parte de esa barca volvió Dios a decirles, ¿por qué dudan de mí? ¿Por qué les falta la fe? Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que después de la circunstancia difícil, dice la palabra que ellos adoraron y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo no sé usted qué hace después de cada tempestad, si vas y celebras o vas y le adoras y le dices, Señor, gracias porque me libraste de la tempestad. Dios en la oración me decía,
Hay personas que están con tempestades fuertes y que necesito reprender los vientos. El único que puede aquietar las olas del mar, que el único que puede detener los fuertes vientos es el Señor Jesucristo. Señor, gracias. Yo quiero que usted siga ahí en oración. Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Empieza a darle gracias. Empieza a darle gracias. Empieza a adorarlo, empieza a exaltarle, decirle gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Porque tú me libraste de la muerte. Porque tú me sanaste. Porque tú me has provisto, Señor. Porque tú no me has dejado solo, Señor. Señor, porque tú andas conmigo en la barca, Señor. Señor, yo te pido perdón en esta noche si he dudado de ti. Señor, perdóname si he dudado de tu palabra. Perdóname, Señor, si he dudado de lo que tú me dices. Pero hoy en esta noche, Dios quiere decirte que no dudes, hermano. No tengas miedo, te dice el Señor. ¿Por qué temes? No temas, te dice el Señor. No temas. No temas. No temas. Solamente camina. Si el Señor te llamó, si el Señor te escogió con un propósito, Él no te va a dejar solo. Si Dios me llamó, Él no me ha dejado solo ni me dejará. Y si tú te has sentido solo en la barca, si te has sentido solo últimamente, navegando solo, si tú dices, Señor, me siento solo, Señor, si siento que a veces trabajo sin propósito, Señor, a veces me levanto diciendo, ¿para qué vivir? ¿Para qué me diste la vida? Hoy Dios te dice, tienes un propósito. Tengo un propósito contigo y es de ganar almas. Tengo un propósito contigo y es de adorar. Tengo un propósito contigo y es de servirte, Señor. Empieza a recordar por un momento de a dónde te sacó el Señor. Si Dios no te hubiera rescatado, serías un drogadito y a lo mejor estuvieras en las calles. Si Dios no te hubiera rescatado, a lo mejor estarías en la prostitución. Si Dios no te hubiera rescatado, a lo mejor te hubieras suicidado. Pero Dios te llamó con un propósito. Y recuerda, Dios está contigo en la barca. Él es mi paz. Él es mi paz. Empieza a adorarlo. Empieza a darle gracias por todo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias por todo, Dios, por mi familia. Señor, gracias porque nada ocurre, Señor, sin un propósito. Señor, y todo lo que me pasa, Señor, es para enseñarme. Señor, y si tú ves que los vientos se hacen fuertes, ayúdame. La sombra me acompañará. Ayúdame. Pase por las aguas, no me anegará. Ayúdame, Señor. Yo quiero que se ponga en pie por un momento. Pase por el fuego, no me quemará. No sé cuántos de ustedes hace tiempo no levantan las manos al cielo. Cuando pase por las aguas, No sé hace cuántos se extienden las manos al Creador. Levanta tus manos. Levanta tus manos por un momento. Levanta tus manos. Señor, sálvame. Señor, quita toda duda en esta noche en el nombre de Jesús. Señor, reprende el temor. Señor, reprende la duda. Señor, reprende los miedos. Señor, reprende la soledad. Señor, reprende todo espíritu de muerte. Señor, reprende todo aquello que se levanta en contra de mí. No puedo. Y si no puedes con eso que estás lidiando, dile, Señor, no puedo solo. Señor, navega en mi barca, móntate en mi barca. Señor, y ayúdame. Dice que Pedro gritó, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Señor, dame fe. Dame fe.
enséñame, Te hará descanso, enséñame. te hará